Bueno, vamos a hacer otra vez el vídeo justo antes del arrebatamiento. ¿Qué sucede antes del arrebatamiento? Yo voy a leer y aquí André, mi marido, va a estar aquí. Como él es el que enseña, yo me aparto a leer. Claro, vamos a ver, porque hay muchos que están hablando de que están esperando el arrebatamiento, que se ocurre en septiembre, que se ocurre mañana, que se ocurre no sé cuánto día, no sé cuánto eso, pero muchas veces se olvidan de lo que está diciendo realmente la Biblia. La Biblia nos da unos ciertos pasos concretos que tienen que pasar justo antes de que ocurra el arrebatamiento, de que tenga lugar. Vamos a empezar leyendo Daniel 9:27. Daniel 9:27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar. Y esto hasta una entera consumación. Y lo determinado será derramado sobre el desolador. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo el texto? Que cuando el anticristo, cuando viene, el personaje del anticristo, por decir así, o la persona que será el anticristo, tiene que confirmar el pacto a muchos. El pacto, pero que tiene que ser, que tiene que ver con Israel. Y nos estamos dando cuenta que cuando está diciendo que hará cesar el sacrificio, tiene que haber un templo, porque los judíos solamente van a hacer sacrificios cuando hay un templo. Y tenemos que empezar también que Daniel, cuando escribió esas profecías, ellos no tenían en aquel tiempo el templo levantado, sino que después de eso apareció el Ciro, que dio la orden y con el Dario que les dio permiso para levantar el templo. Pues hoy en día también ocurre lo mismo, que no hay un templo, o sea que tiene que venir alguien antes para que les den ese permiso o orden para que levantar el templo. Entonces, nos damos cuenta que se necesita un templo para el pacto. Vamos a ver también con qué se relaciona eso, el templo. Primero tenemos que tener en cuenta el templo y el pacto de la semana, que son 7 años. Primera de Corintios 15. $51. No me sale. No me salen los libros. Ya ahora. Primera de Corintios 15:51. 51 al 50 y... Ya. No, al 53 solo, ¿vale? Vale. He aquí un misterio os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. El 54, ¿lo leo? No. Vale. Entonces aquí, después de eso, vemos que antes también del arrebatamiento, de que suceda el arrebatamiento, eso se intercala también con el pacto. Tiene que venir la resurrección de los muertos en Cristo, que tiene lugar primero antes de que nuestros cuerpos sean cambiados en cuerpos incorruptibles. Primero tiene que haber esa resurrección de ellos. Y ya vemos que en el tiempo de Jesucristo, cuando él mismo murió, también dice la escritura en Lucas que había un terremoto y los sepulcros se abrieron y salieron muchos santos de antes de él, de que Cristo estuvo en la tierra. Pues puede ser que cuando pasa eso del arrebatamiento también podría pasar un terremoto
y los muertos en Cristo se levantarán. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Me gusta que hagamos los vídeos juntos. Más ordenados. Este texto, que es como una repetición, por decir así, es un doble texto de lo mismo que dice Corintios, pero precisa otra vez que primero se levantan los muertos en Cristo, luego juntos seremos arrebatados para estar con el Señor, que viene con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, no con las trompetas de Apocalipsis o de Revelación, que es otro tipo de trompeta. Las trompetas de Apocalipsis son juicios, no se trata de la iglesia. Entonces vemos que primero cuando viene el pacto, tiene que haber lugar, ahí es cuando sucede el arrebatamiento, porque sin pacto la iglesia, o sea que con el pacto hay un templo, y por eso mientras no hay ese tercer templo, la iglesia va a estar aquí. Vamos a ver también Revelación 11, 1 y 3. Y fueme dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Empero echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles y pisarán la santa ciudad 42 meses. Y yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Hasta el 3. Entonces te está dando ahí las 2 veces los días, ¿no? El tiempo que esto, al final del 2, ¿no? Y al final del 3. ¿Qué dice? Primero dice, pisarán la santa ciudad 42 meses y luego dice, profetizarán por 1260 días. Entonces, la clave aquí es, cuando te está diciendo el versículo, es que hay un templo. Entonces, este texto de Revelación se relaciona con este texto de aquí, porque este dice que va a venir un templo, que va a haber un pacto y el anticristo se va a sentar para cesar el sacrificio. Para eso tiene que haber un templo. Pero aquí te está diciendo ese texto que ya hay un templo levantado. Y te está diciendo que los 2 testigos, ¿cuánto tiempo van a predicar? Por 1260 días. Van a 1260 días o 3 años y medio. ¿Vale? Esa es la clave. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que si ellos van a predicar 3 años y medio, esos 2 testigos, entonces tenemos que darnos cuenta que cuando se levanta el templo, después de que se finaliza la construcción del templo, cuando ya se mide el templo, es que ya está levantado, es cuando realmente empieza la tribulación. Porque los 2 testigos van a predicar desde el principio de la tribulación, esos 3 años y medio. Pero ¿qué ocurre? Que la iglesia ya no está aquí, porque hay un templo. Ahí está la clave. ¿Y por qué la iglesia no está aquí? Vamos a leer también Revelación 4.1. Por ahora 4.1. Después de estas cosas, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, la cual dijo, sube acá,
yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Pues aquí lo vemos claramente que esa profecía que se le es dada al Juan, que él dice que fue llevado al día del Señor, vemos que cuando primero da el mensaje a las iglesias, que ya esta es otra interpretación, tiene lugar de otra manera. Pero aquí vemos que cuando le da realmente cuando está empezando la tribulación de verdad, que Juan le dice, sube acá. A Juan le dice, sube acá. Él está en el día del Señor, pero también le está diciendo, sube acá. ¿Qué quiere decir eso? Que sube acá. Como que vente conmigo. Como que Jesucristo le dice, te me llevo conmigo. Que es un tipo de arrebatamiento. También. Vamos a ver ahora Revelación 5:9. 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Y el 10 también, ¿no? Vuelve a leer otra vez desde nos has redimido. Aquí está la clave del texto. Y nos has redimido para Dios con tu sangre de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Aquí está la clave. Esto es lo que mucha gente no entiende. ¿Cómo nos redime Jesucristo? Sangre. Con su sangre, con tu sangre, amado. Aquí está la sangre de Cristo. Menciona ahí que muchos quitan esto. Sangre de Jesús. ¿Qué? Que muchos quitan esto, lo que es lo más importante. Exacto. Muchos no mencionan la sangre. Entonces, ¿qué dice el final? De toda tribu y lengua y pueblo y nación. Aquí está la clave. ¿Quiénes son esos? Tribu, lengua. Iglesia de Cristo, cristianos sellados, salvos, santos. Pueblo y nación. A ver, ¿de quién habla aquí? Primero nos está diciendo en ese texto, después de que Juan dice, sube acá, hay un cántico en el cielo. Dice que tú nos has redimido con tu sangre. Por eso la importancia de la sangre. Sin sangre no hay salvación y no hay perdón de pecados. Pero luego que dice que los que cantan, que digno eres tú, que nos has redimido, dice que de toda tribu, lengua, nación y pueblo. ¿Quiénes son esos? La iglesia. No son seres del cielo, son seres de la tierra, que ya están en el cielo. O sea que en este momento, cuando se tiene lugar ese versículo, da a entender, sin duda, que la iglesia ya está en el cielo. O sea que después de esos textos de 1 Corintios y Tesalonicenses ya han tenido su cumplimiento. Pero el anticristo apareció ya o no, se reveló a través del pacto, pero él aún no ha empezado a actuar como anticristo. Muchos dicen, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque primero ellos están allí y el templo no se sabe. El templo tiene la construcción del templo, el levantamiento del templo tiene lugar entre tanto que la iglesia se va. Pero sabemos claramente que cuando nosotros ya cantamos, ahí se entrelaza varias profecías, porque tiene lugar también el levantamiento del templo y tiene lugar el primer, ¿cómo se dice? Cuando se abre el primer sello, que es cuando realmente aparece el anticristo en escena. Venciendo y para vencer. Vamos a ver ahora 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 8. Segunda Segunda Tes 2, 3 al 8. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se salte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado,
tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios.